Comenzamos nuestro conversatorio titulado Derecho a la Educación, Perspectivas de la Educación Intercultural Bilingüe, organizado por Consigna, el Consorcio Ignaciano de Educación, que agrupa las instituciones educativas promovidas por la Compañía de Jesús en el Perú. El objetivo de este conversatorio es reflexionar sobre la implementación actual de la política de educación intercultural, los desafíos y las experiencias en el desarrollo de la misma, en tanto en la educación básica y superior. Para darles la bienvenida, dejo en el uso de la palabra al profesor Jorge Caballero, director de la Institución Educativa de la Inmaculada de Lima y presidente de Consigna. Jorge, por favor. Muchas gracias, Rafael. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Ok, sí. gracias. Bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos y con todas. Quisiera hacer llegar un saludo muy cálido, cariñoso para todos los que estamos presentes esta tarde en este espacio, a nombre de Consigna, institución que articula un compromiso educativo de instituciones jesuitas y otras de inspiración ignaciana. Les doy la bienvenida a este espacio que consideramos va a ser muy significativo para la labor que todos desempeñamos. Hoy día nos convoca a un tema esencial, muy ligado a un tema de justicia social, de dignidad de nuestros pueblos, que es la educación intercultural bilingüe. En un país como el nuestro, hablar de derecho a la educación no puede desligarse de la necesidad de reconocer, de valorar y de promover los saberes, las lenguas y las identidades de nuestros pueblos originarios, que son parte también de una de nuestras preferencias. No se trata solo de una política educativa, sino de una convicción ética y humanista al respecto. Como red ignaciana, inspirados en la pedagogía ignaciana, que busca formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, creemos que esta es una tarea que no es una opción, no es algo optativo, es algo central de nuestra misión. Queremos continuar el aprendizaje en ello, tenemos que dialogar, aprender de nuestras experiencias, colaborar con las comunidades que históricamente han sido a veces invisibilizadas o no atendidas adecuadamente, para que podamos construir una verdadera educación liberadora y transformadora. Quiero agradecer en esta oportunidad especialmente a nuestros tres panelistas, a Lilian Hidalgo, a Arcilio Rodríguez y a María Amalia Ibáñez, que van a compartir ahora con nosotros sus experiencias. Gracias también de manera especial a Rafael, que ha coordinado de cerca este evento, y a todos los que han hecho posibles la realización de este espacio, a las instituciones aliadas, a los equipos organizadores y a cada uno de los que estamos aquí presentes por este compromiso y por compartir esta preocupación. Esperamos que este sea un conversatorio que nos aliente a seguir caminando juntos y juntas hacia una educación que reconozca nuestras raíces, que abrace nuestra diversidad y que apueste de manera decidida por la equidad. Nuevamente, bienvenidos, muchas gracias y los dejo nuevamente con Rafael para que podamos empezar este conversatorio. Gracias. Gracias. Bien, gracias Jorge. Vamos ahora a hacer una breve introducción y también presentar a los ponentes que nos acompañan hoy día, no sin antes saludar que en esta asistencia hay diferentes personas que vienen de diferentes partes del país, pero también de algunos países de América del Sur, de Reiva, del movimiento vinculado a la educación a partir de la conferencia amazónica, eclesial amazónica, y agradecemos también su participación. Vamos a caer en cuenta que hasta el año 2011 las experiencias de educación bilingüe, reconocidas a finales de los 90 como educación bilingüe intercultural, se habían desarrollado gracias a los esfuerzos de la cooperación, de entidades de la sociedad civil, de experiencias eclesiales, con escaso apoyo estatal. Recién en el año 2011 se comienza a dar un impulso a la educación intercultural bilingüe desde el Ministerio de Educación y así comienza el desarrollo y el reconocimiento de la realidad que comienza a establecer un modelo educativo.
Este desarrollo luego dará paso a una política de educación intercultural bilingüe. Por tanto, el periodo en el que se ha desarrollado, se ha impulsado, es un periodo relativamente pequeño, corto en educación, y sin embargo muy rico en cuanto a experiencias, a impulso, a expectativas que genera en torno a los diferentes territorios, pueblos originarios y también a la población de las ciudades en el Perú. Eh, en este sentido, actualmente se extiende en buena parte de los territorios de los pueblos originarios y ciudades. En la década pasada se ha desplegado también la formación inicial docente para la atención en diferentes lenguas e incluso se logró avanzar en establecerla como requisito para aquellos docentes que asumen labores en instituciones educativas, EIB. Por otra parte, se debe señalar que en los últimos años ha habido un retroceso en la política y recientemente se ha aprobado un aplazamiento en la actualización de la política sectorial de educación intercultural bilingüe y por parte del Ministerio de Educación. En ese contexto es que queríamos hoy día reflexionar en torno a qué está pasando con la política intercultural. La educación intercultural bilingüe es un derecho, ¿no? Se suma al conjunto de demandas y de expectativas por crear una educación de calidad en nuestro país. Y en ese sentido es que le hemos pedido a tres personas que trabajan desde diferentes puntos, desde diferentes roles en torno a la educación intercultural bilingüe. Primeramente a la profesora Lilian Hidalgo Collazos, educadora, con experiencia como docente en escuela pública, formación de docentes y gestión de proyectos de desarrollo educativo en zonas rurales y contextos multiculturales. Ha acompañado experiencias de desarrollo educativo en educación intercultural bilingüe en la zona de Cusco y actualmente se desempeña como coordinadora de los proyectos de tarea, Asociación de Publicaciones Educativas en la región Loreto. Ella nos contará a partir de esa experiencia, pero también a partir del análisis de lo que han significado la implementación de las políticas, eh, cómo hoy día se presentan desafíos para ella, ¿no? A ella le hemos pedido iniciar el panel en un momento más. Eh, Luego le hemos pedido también al profesor Ercilio Rodríguez Milla, director de la institución educativa Guaracurán, Red Educativa Rural Fe y Alegría 54 de Pamparomas, en Ancash, que nos cuente su experiencia acerca de las redes rurales y el desarrollo de la EIB desde Fe y Alegría. Él es docente de educación primaria, natural del caserío de Guaracurán, distrito de Pamparomas, provincia de Huaylas, lugar donde aprendió como lengua materna el quechua. Ha desarrollado cuadernos de trabajo en lengua originaria quechua central para el Ministerio de Educación y actualmente trabaja como docente de aula y director encargado en esta misma institución. Y finalmente, María Amalia Ibáñez Caselli, docente de la Universidad Ruiz de Montoya y coordinadora del programa de becas de Chirapac, ONG que acompaña a estudiantes indígenas en la formación de educación superior. A ella le hemos pedido también que nos cuente luego cómo es la experiencia, pero también, sobre todo, cuáles son los desafíos y aportes que se presentan para la educación superior para los pueblos originarios. Ella es antropóloga, es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, es también magíster en Ciencias Sociales y ha trabajado en diferentes campos de la investigación indígena, con docentes también ha sido docente y es docente en distintas universidades de Argentina y Perú, y ha desarrollado investigaciones en torno a la problemática de la lengua y la identidad en indígenas tobas de Argentina, migrantes en la ciudad, y también en el caso peruano en las escuelas de educación intercultural bilingüe. Y cuenta con distintas publicaciones. Actualmente es responsable del Programa Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas de Educación Superior en Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Bien, he querido presentar las tres personas a la vez para que luego ya en el diálogo podamos ir entendiendo también desde dónde aportan su experiencia y su trabajo en cada presentación que escucharemos hoy día. Ellas tendrán entre 12 y 15 minutos para hacer la presentación y luego podremos tener una ronda de preguntas para terminar con una ronda más breve de respuestas y comentarios finales de parte de los panelistas. Les agradecemos entonces por su asistencia y le pedimos a la profesora Lilian Hidalgo que nos presente su primera intervención. Sí.
Buenas tardes con todos y con todas. No sé si me ayudan para proyectar, por favor. Sí, un momentito. Muchas gracias en principio a Rafael por la invitación y a Consigna por la elección de la temática. Y yo voy a compartir en los próximos minutos algunas ideas sobre la situación de la educación intercultural bilingüe en el Perú, que como sabemos tiene por misión garantizar el derecho a la educación de los pueblos indígenas. La siguiente. Me gustaría empezar por compartir algunas ideas claves que en el caso peruano la educación intercultural bilingüe es una política pública. Esta es una afirmación importante porque esto da por señalar que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector educación, pero también para todos los niveles de gobierno, ¿no? Cosa que lamentablemente no siempre ocurre así, pero es clave pensarlo en términos de política pública. Luego me interesaba también compartir con todos, con todas, algunas cifras, ¿no? Estamos hablando en el caso peruano de 55 pueblos indígenas, de un aproximado de 26.300 instituciones educativas que, si lo tomamos a nivel de porcentajes, está alrededor del 32% de todas las instituciones educativas de EBR públicas a nivel nacional. Estamos hablando de la atención de algo más de 1.200.000 estudiantes, que son, por supuesto, los sujetos de derecho dentro de esta política. La siguiente, por favor. Y lo otro importante de decir es que no es posible pensar ni mirar la educación intercultural bilingüe si no lo ubicamos dentro del contexto nacional que estamos viviendo, dentro del contexto político, dado que es una política pública, dado que tiene que ver con la afectación al derecho de los pueblos indígenas y todo aquello que sucede a nivel nacional está enmarcando la implementación de esta política. Por ejemplo, la crisis política en la que estamos, ¿no?, viviendo, la corrupción, esta lógica de conflicto de intereses, el colapso de los valores democráticos y el retroceso en los enfoques de derechos que vemos día a día en el país, ¿no? Este es el marco en el cual en los últimos años hay que mirar y hay que revisar lo que sucede con la educación intercultural bilingüe. Gracias. Pero la educación intercultural bilingüe ha tenido en realidad momentos importantes, momentos de auge, que para ponerlo en un periodo determinado de tiempo podríamos señalar sobre todo en lo que fue del 2011 al 2016, ¿no? En esta etapa se logran desarrollar e implementar un conjunto de herramientas de gestión que van a ser claves para la implementación de la política. Por ejemplo, se diseña la política sectorial de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe, que ya ocurrió en el 2016. Se construye el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. Se elabora de manera participativa también la propuesta pedagógica en EIB, y esta creo que también es una idea clave en lo que fue la construcción de estos instrumentos y herramientas de gestión, que la lógica participativa estuvo bastante presente. Las mesas técnicas, la representación de las organizaciones indígenas, la participación de la sociedad civil, estuvimos en el proceso de construcción de estos instrumentos. Y luego se logra obtener un sistema de información de la oferta y la demanda de la EIB. Y esto realmente es clave, porque a partir de entonces recién tenemos un registro nacional de instituciones educativas de EIB, un registro de lenguas y un mapa etnolingüístico, y un registro de evaluación del dominio de lenguas originarias de los docentes bilingües en el Perú. Esto quiere decir que antes de ello, en realidad, la implementación de la política era bastante incierta, ¿no? No se sabía cuántas instituciones educativas eran, no se sabía la población escolar a la cual estaba delimitada, definida, ¿no?, dirigida, qué cantidad de docentes se requerían, cuántas lenguas, ¿no?, cuánta población en cada lengua. O sea, es decir,
aquella información básica y clave que toda política pública requiere para su implementación, no la teníamos, pero a partir de la creación de este sistema de información se empieza a implementar y continúa hasta el día de hoy. Se logra también en esta etapa la normalización y el desarrollo de materiales educativos, llámese textos, ¿no? Cuadernos de trabajo para estudiantes en 18 lenguas originarias. La siguiente. Sin embargo, en los últimos años lo que estamos es asistiendo a un conjunto de medidas que en algunos casos se pretendieron dar, en otros casos se han llevado a cabo, que suponen riesgos y también retrocesos en lo que es la garantía del derecho. Y decíamos en las primeras láminas que las y los estudiantes son los sujetos de derecho desde una perspectiva, ¿no?, del enfoque de derechos, y en este caso el Estado peruano es el garante del derecho, ¿no?, en ese mismo enfoque. Entonces, lo que hemos encontrado es que estos riesgos y estos retrocesos han venido sobre todo de quienes deberían garantizar este derecho. Algunos hechos que he intentado ordenar de manera cronológica para que se vea que ya constituye una tendencia. Hacia enero del 22, lo que se saca es un oficio múltiple donde se pide a las direcciones regionales de educación enviar un listado a Minedu donde se señale qué instituciones educativas van a estar exceptuadas de la aplicación del servicio de IB, ¿no? Lo cual supone una discrecionalidad muy alta y lo cual supone un riesgo de finalmente decidir quién va a acceder y quién no, ¿no? O sea, cuando retiras a una institución educativa la aplicación del servicio, ya estos estudiantes dejan de tener el acceso. Hacia septiembre del 22 se da una RM en este caso, donde se intenta eliminar el requisito de tener la lengua y manejar la lengua originaria para ser directivo de una institución educativa de educación intercultural bilingüe, ¿no? IB. Ante lo cual, en realidad, hay toda una respuesta y una movilización de organizaciones indígenas. Ahí AIDESEP ha tenido un rol bastante importante, pero también de movilización de sociedad civil, ¿no?, donde se logra en ese momento hacer retroceder ambas iniciativas legislativas. Pero hacia noviembre del 23 se presenta un proyecto de ley donde se pretende dar nombramiento excepcional a los docentes que ingresaron a la carrera pública en el 2022, ¿no?, sin inscripción, o no importa si tuvieran o no estuvieran inscritos en el registro de lenguas originarias, ¿no?, en las plazas E y B, ¿no? Es decir, donde había una plaza vacante en E y B, podrían excepcionalmente nombrar un docente que no cumplía con los requisitos de ser un docente de educación intercultural bilingüe, que, como sabemos, tendría que, en primer lugar, manejar la lengua del pueblo donde trabaja, ¿no?, y, en segundo lugar, estar formado como un docente de educación intercultural bilingüe. Efectivamente se llega a realizar en enero del 2024, se da el nombramiento de docentes no EIB en Plaza C y B para la zona de Amazonía, que es donde tengo la referencia, es aproximadamente 600 plazas que se logran ocupar, ¿no? Minedu da una respuesta, es cierto, Minedu señala de que no todos los modelos de servicio, por ejemplo, el modelo de servicio de revitalización no supone que el 100% de docentes tengan estos requisitos, ¿no? Y que por eso es que se habían nombrado algunos docentes que no se cumplían, ¿no? Sin embargo, sí se han identificado plazas y lugares donde definitivamente se requería un profesor EIB y se llegó a nombrar un profesor que no cumplía los requisitos mínimos. Hacia octubre del 24 hay una modificación de la norma para la caracterización de instituciones educativas, y esto es clave porque la caracterización de instituciones educativas define el universo de la atención, define el número de docentes, define los textos, define las lenguas, ¿no?, define las plazas, define presupuesto. Entonces, la norma de caracterización es una norma clave, ¿no?, y ha sido modificada en octubre del 24. Y hacia enero del 25 había un nombramiento, nuevamente se presenta esto como un proyecto de ley para un nombramiento excepcional de docentes sin inscripción en el registro igual, ¿no?
en el registro de lenguas originarias. Lo cierto es que las plazas de docentes de educación intercultural bilingüe ya son un problema casi estructural, diría yo. Hace muchos años que se viene suscitando una confrontación, un enfrentamiento entre aquellos docentes que sin tener la preparación en el manejo de la lengua, ¿no? Si pretenden ubicarse en una de estas plazas, ¿no? Y por lo tanto todos los enero, febrero y marzo, que son los tiempos de contratos y también los tiempos de nombramiento, es que vuelven como a encenderse estas confrontaciones. La siguiente, por favor. ¿Qué esperaríamos o qué sería esperable de que suceda en los próximos años como aspectos centrales que tendrían que remirarse en el corto y mediano plazo para retomar un poco y continuar con la implementación de la política de IBE? Algunos de los aspectos, ¿no? Un primer aspecto sería el marco normativo. Actualmente lo que está pasando es un proceso de actualización de la política de EIB. El Plan Nacional en realidad fue diseñado hasta el 2021, ya no está vigente el plan. La política está sufriendo una actualización, sin embargo es importante decir que este proceso viene dándose desde el 2019, o sea, es decir, tenemos más de 5 años en actualización, lo cual ya es un indicador, ¿no?, de la prioridad que se le otorga. Quizás como lo más resaltante en el cambio entre la política anterior y esta política es que la política anterior señalaba que era una educación intercultural bilingüe para poblaciones indígenas, y esta política lo que afirma es que debería ser una educación intercultural bilingüe para todos, para todo el país, población indígena y no indígena. Digamos que en principio es una apuesta muy interesante, sin embargo también hay que señalar que podría conllevar un riesgo, ¿no? Que al ser para todos, la especificidad del sujeto de derecho podría perderse. El tema docente es otro tema que requeriría una atención especial. Allí yo he querido traer acá una frase de Lucy Trapnell, ¿no?, antropóloga y educadora peruana, que ella decía que es una brecha que no se cierra. Y es cierto, si bien más o menos como el 72% de maestros que actualmente están ocupando una plaza en una institución de educación intercultural bilingüe, sí están preparados y manejan la lengua, existe un 28% que no. Ese 28% en cifras es alrededor de 20.500 docentes, ¿no? Lo cual esta constituye la brecha que se tiene que trabajar porque muchos no hablan la lengua o no están preparados para en una formación de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y sin embargo se encuentran en plazas, ¿no?, se encuentran ejerciendo en plazas de instituciones EIB. La gestión, aunque dice acá descentralizada, en realidad hay que señalar que todavía en el caso de la EIB es una gestión bastante centralizada, ¿no? Minedu toma la mayoría de las decisiones y maneja la mayor parte del presupuesto. Sin embargo, es posible identificar que hay iniciativas interesantes de parte de los gobiernos regionales, como por ejemplo el de la Mancomunidad Amazónica, conformada por Ucayali, Loreto, Huánuco, San Martín, Amazonas y Madre de Dios, quienes están construyendo una agenda común que les permita revertir sus bajos resultados de aprendizaje, pero en el marco de una propuesta de educación intercultural bilingüe, como no podía ser de otra manera, tratándose de una zona amazónica. Y aquí también es importante mencionar las iniciativas que vienen desarrollando los gobiernos territoriales autónomos. Por ejemplo, sabemos del caso del gobierno territorial Ahuajún, quienes, entre otras medidas como parte de sus planes, vienen trabajando la construcción de un currículo propio, ¿no?, donde están haciendo un esfuerzo con sus propios docentes de construir un currículo a partir de los saberes propios del pueblo ahuajún. El presupuesto es otra de las temáticas preocupantes que ha sufrido
descenso bastante significativo. Por poner una cifra referencial de 142 millones que se tenía dentro del sector educación destinado para gastos específicos en EIB en el 2016, esto se ha reducido a 47 millones para el 2024, ¿no? Es decir, estamos hablando de la tercera parte de la inversión. Y cuando se trata de políticas públicas, todos sabemos que obviamente el presupuesto es el que permite y el que posibilita la implementación de muchas de las propuestas y las acciones. La siguiente, por favor. Pero si bien hay elementos de la macropolítica, ¿no? Como vimos que es la política educativa, la formación de los docentes, ¿no? También es importante en educación intercultural bilingüe, consideramos nosotros, mirar la micropolítica, es decir, qué está pasando en la escuela y qué está pasando en el aula, ¿no? Porque eso nos parece sustantivamente clave. A nivel de institución educativa EIB se sabe que son 3 elementos los que constituyen los criterios básicos, ¿no? Criterios mínimos para que pueda ser considerada una escuela de educación intercultural bilingüe. Tener docentes bilingües y formados en EIB, estar desarrollando una propuesta pedagógica, ¿no? de educación intercultural bilingüe y tener materiales en la lengua originaria y en castellano. Hacia el 2022, y esto lo da, esta información la da la evaluación que se hace del plan de BIB al 2021, solamente estas 3 condiciones las cumplían el 19,5% de instituciones educativas de inicial en EIB y el 21,6% de instituciones educativas primarias en EIB. Es decir, aproximadamente el 80% de instituciones educativas EIB no cumplían o no tenían estos 3 requisitos, consideraciones que se necesitan para que efectivamente se pueda desarrollar la propuesta al interior del aula, ¿no? Y pensamos también que dentro de las instituciones educativas y del aula sí también habría que mirar que suele suceder que muchos maestros e instituciones que dicen que son de EIB en realidad no están haciendo una propuesta de EIB propiamente dicha, ¿no? No se está implementando, son más nominales, pero no está sucediendo algo en la realidad. Y por ello pensábamos también además que se requiere generar más información sobre la implementación de la política, de la propuesta. Por ejemplo, tendríamos que averiguar también qué es lo que sucede con estas residencias estudiantiles en el caso de la secundaria. Sí, dame un segundito más. ¿Por qué tantos problemas con su implementación ¿no? y por qué tantos problemas con las condiciones en que los estudiantes se encuentran? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido con estas denuncias de abuso de las niñas en las escuelas de Condorcanqui, ¿no? Y cómo logramos que haya allí una efectiva presencia del Estado y de las autoridades en defensa de estas niñas. Y finalmente me gustaría, ahora sí, ya para terminar, en la última, sacar una cita que encontré en realidad es Pedro Franque, que si los niños y las niñas indígenas, dice él, asisten a colegios, pero los servicios son de tan baja calidad que no logran aprender, en realidad siguen sin disfrutar efectivamente del derecho a la educación, ¿no? Creo que eso es todavía lo que hoy nos está sucediendo en el país. La verdad que, ahora sí, para cerrar, en realidad creo que nos queda todavía por delante el movilizarnos y ejercer la defensa de lo avanzado, ¿no? Y de alguna manera la resistencia para continuar caminando en el camino de construir una educación intercultural bilingüe de calidad para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias. Bien, Lilian nos ha comentado, curiosamente pensaba yo en el momento en que hablabas de que al describirnos un proceso de formulación participativo que empujó, que desarrolló herramientas de información, herramientas de planificación de la política de educación intercultural y bilingüe, también en los últimos años hemos apreciado curiosamente un proceso sistemático de retroceso, ¿no?
de vulneración a un conjunto de avances y donde está en juego las plazas. Justamente el factor docente, que es un factor tan importante para que los aprendizajes puedan darse. Es importante decirlo que el proceso de desarrollo de la IB estaba siendo importante. La pandemia, digamos, yo creo que de todas maneras eh, frustró algunas cosas, pero es curioso que en ese sentido ese proceso, en lugar de haberse retomado y haber desarrollado mucho más, se comenzó más bien a limitar, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, además de las iniciativas ya comentadas, tanto de gobiernos regionales, territoriales y algunas experiencias de defensa y de promoción del derecho, aunque quedan evidentemente, como lo señalaste en tu penúltima diapositiva, cuestiones a resolver y que son importantes y esenciales para nosotros. Muchas gracias, Lilia. Bien, vamos a pasar entonces al profesor Ercilio. Eh, Ercilio, ¿sí? ¿Estás? Sí, Muy sí, bien. buenas tardes. Buenas ¿Se escucha? tardes. Se escucha, Disculpe, se quizás escucha por bien. tema de conectividad, la cámara lo voy a evitar, por favor. Sí, perfecto. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, creo que estamos. Se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente a cada uno de estos. Creo que Lilian nos ha dibujado muy bien el tema de la realidad de la educación intercultural bilingüe a nivel nacional, lo que está ocurriendo. Quizás un poquito yo para entrar en el tema de la realidad educativa en la red educativa rural Fe y Alegría 54, Pámparo Más, y más aún en la institución educativa donde yo trabajo, ¿no? Como parte de nuestra experiencia que venimos realizando. Aquí, bueno, la siguiente diapositiva para situarnos dónde está exactamente la institución educativa de Guaracurán. La institución educativa número 86809 del caserío de Guaracurán, distrito de Pamparomás, es de característica EIB multigrado. Está ubicado en la cuenca de Río Loco a una altura de 3.654 metros sobre el nivel del mar, en una zona rural de la provincia de Huaylas, departamento de Ancash. Por su característica y ubicación geográfica, el caserío de Guaracurán cuenta con una diversidad cultural muy rica, iniciando desde la lengua quechua y castellano, diversidad en formas de pensar, sentir, actuar, la música propia del lugar, diversidad en las propias formas de saludar, como también en un saludo normal, diversidad en las formas de curar a los enfermos con la medicina folclórica del lugar, como también con la medicina convencional. Entonces, está ahí Guaracurán, la institución educativa con sus características propias, que nos invita un poquito a reflexionar el tema de la educación intercultural bilingüe. Quizás antes de pasar esta diapositiva, comentarles que yo soy natural de este pueblo y bueno, con mucha alegría y emoción, ahora soy docente también en ese pueblo. Les comento, en los años 80 o hasta los años 95 así, los docentes que iban a trabajar a este caserío eran de Chimbote, zona costa, donde netamente hablaban el castellano, y la comunidad de Guaracurán era netamente quechua hablante. Imagínense, dos mundos encontrándose sin comprensión, con muchas dificultades, más aún inclusive por el tema del diálogo, la comprensión y todo lo que tenía que venir, ¿no? Una experiencia que yo lo viví y bueno, realmente pues ante ello les comento que antes de ser red educativa rural, Fe y Alegría 54 llega como programa de educación rural Fe y Alegría 54. ¿No? La siguiente diapositiva, por favor. Como Fe y Alegría, realmente pues apuesta por el respeto a la cultura, respeto a la cosmovisión del lugar, a las tradiciones, a los saberes y tanto cuanto tenía cada pueblo. Yo estoy enfocándome específicamente en Guaracurán, pero la red abarca, pues, estamos hablando de 17, 18 caseríos o comunidades que están dentro de esa cuenca. Entonces, ellos entran con esa convicción como red educativa rural
de fomentar la cultura. En primer lugar, la EIB se entendía, o como docentes entendíamos, de que era solamente lengua y que realmente no es eso lo que es la EIB, ¿no? Así como hablamos de educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe es un derecho humano fundamental, ya lo dijo Lilian, quizás lo digo repetitivamente. No solo tiene que recibir con una educación en su lengua materna, sino que el aprendizaje debe incorporar la cosmovisión, las prácticas y conocimientos ancestrales. Es ahí cuando una comunidad, cuando nosotros entramos como docentes ya a trabajar ese tema de su cosmovisión, sus prácticas, sus conocimientos, va a tomar valor como comunidad. Va a decir que como comunidad, como agentes educativos, ellos son muy importantes. Y si nosotros como docentes no llegamos a respetar todas esas prácticas culturales que ellos tienen, pues lamentablemente vamos a tener que quizás o estamos realmente no respetando a ellos, aislándolos lejos de incorporarlos a la educación. La siguiente diapositiva, por favor. La educación intercultural, pues ya cuando Fe y Alegría entra, Fe y Alegría dice que la educación intercultural bilingüe se sustenta en el diálogo, en la apertura, la crítica, la interacción respetuosa entre los individuos, lo que no había ocurrido hasta antes de que Fe y Alegría esté en esa zona y en las comunidades. Cada docente quizás iba con su propia forma de trabajo, donde por el mismo hecho de su conocimiento de lo que es el castellano nada más, tenía que utilizar ello y los estudiantes necesariamente teníamos que escuchar, aprender a manera de memorizar o de imitar lo que los profesores nos indicaban, qué decía cada palabra, cada letra, o leer tan igual como los profesores y las formas como se venía. Pero ya cuando entra Fe y Alegría, empieza a trabajar el respeto por esa cultura, el diálogo, la interacción más aún, donde se ve mucho valor en la comunidad, donde se busca la incorporación de los padres y madres de familia para que apoyen en el tema de la educación. También pues se propicia la construcción y valoración de la propia identidad personal y grupal, que es lo más importante, que es un tema muy importante, la identidad como derechos, como ciudadanos con derechos. Entonces, es el trabajo que entra desde el año 2000 a realizar el programa de educación rural Fe y Alegría 54 en la zona donde yo trabajo y no solo ahí, en varias comunidades. La siguiente diapositiva, por favor. Lo importante o lo rescatable que nosotros podemos ver en este tema, la experiencia de redes rurales y el desarrollo de la EIB desde Fe y Alegría. Entra Fe y Alegría, hace un diálogo con las UGELes, tanto lo que es Santa, Chimbote y la UGEL Huaylas, para empezar a contratar docentes que realmente conocían de la cultura, empezando desde la lengua. Entonces, desde ahí se dice que la experiencia de las redes rurales y el desarrollo de la educación intercultural bilingüe desde Fe y Alegría es muy enriquecedora y significativo. Realmente significó mucho porque con llegar profesionales que conocían la cultura, conocían su lengua, los alumnos se sentían en un mundo diferente, en un mundo que para ellos traería cambios, muchos cambios, en un mundo que a ellos les hacía sentir importantes, en un mundo que a ellos les hacía decir, nosotros también somos parte, y así es que valemos mucho. Las redes rurales han permitido fortalecer la implementación de la EIB en comunidades alejadas. Como les comento hasta ahora, bueno, es algo complicado decirlo esto, pero es cierto. Si no fuera por Fe y Alegría, quizás la institución educativa de Guaracurán no tendría la infraestructura que ahora tiene. El Estado prácticamente se olvida mucho en muchos temas. Quizás ve como rol enviar un docente, pero eso no es todo en lo que es la educación y más aún en la educación intercultural bilingüe. Entonces, Fe y Alegría cuando llega
empieza a ver las necesidades, empieza a promover, como les decía, en primer lugar, ver el tema del dominio de los docentes de la lengua materna de cada lugar para que pueda ir a contratar y que los docentes puedan cooperar en la educación de la comunidad. Ha ido pasando mucho tiempo, Fe y Alegría también ha ido viendo, no solamente ya contratar docentes que conozcan, sino iniciar la elaboración de materiales en la lengua materna de los estudiantes de la comunidad. Y luego también la formación de docentes, contratando profesionales calificados para que aquellos docentes puedan quizás entrar a cada comunidad o cada institución educativa y llevar una educación realmente como se merecen las y los estudiantes. En la fotografía se observa quizás una pequeña vestimenta, es una vestimenta típica del caserío de Guaracurán. Esto es una fotografía de un evento que se llevó a cabo en el año 2023, un concurso Tincuy que ganamos desde Guaracurán, representamos a Ancash y estuvimos en Lima. Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. A través de estas redes rurales se ha logrado promover un enfoque más participativo, aquí como vemos en la fotografía. Docentes que conocen la cultura, comparten, respetan la cultura de la comunidad, encontramos padres que desean lo mejor para sus hijos, padres que hablan, dialogan, no están ya sumisos, calladitos, escuchando, sino ellos también promoviendo el diálogo, el deseo y tantas cosas que ellos necesitan para sus hijos, quienes van a las instituciones educativas. Entonces, las redes rurales, en este caso específicamente Fe y Alegría, viene aportando de la mejor manera en este tema de la implementación de lo que es educación intercultural bilingüe, pero que no necesariamente, bueno, en tema de lo que es materiales educativos, no es solo Fe y Alegría, sino también ya las escuelas reciben textos del Ministerio de Educación elaborados en la misma lengua de los estudiantes, pero que quizás podría decir que no son suficientes para el desarrollo, porque la EIB no es solamente un texto en la que el niño tiene que desarrollar o conocer su lengua o escribir en su lengua o leer en su lengua, sino va más allá. La siguiente página, por favor. Desde Fe y Alegría, esta experiencia ha contribuido a ampliar el acceso a una educación de calidad en zonas rurales. Se ha mejorado, quizás a una comparación de hace 15 años a la actualidad. Quizás les comentaría de que solamente hablando de Guaracurán, hace 15 años no habían estudiantes que estaban en una educación superior, ni tecnológicos, ni pedagógicos, ni universidades, u otras superiores. Pero hoy en día, no con mucho entusiasmo, pero sí con cierta alegría, les puedo comentar que hay muchos jóvenes estudiantes de Guaracurán que están en las universidades públicas, en los pedagógicos, en los tecnológicos, o formándose para lo que es formación militar y otras que están asumiendo. Entonces, es un indicador muy bueno de que la calidad educativa de alguna manera está avanzando. Y esto gracias a que realmente el trabajo que ha hecho Fe y Alegría no es solamente con docentes, sino ha involucrado a todos los agentes educativos, docentes, padres de familia, autoridades, sabios y sabias de la comunidad, y con esa incorporación, todo ese grupo humano se ha sentido muy importante y ha visto la importancia de lo que es la educación para sus hijos. Siguiente diapositiva. Bueno, con toda esta formación que Fe y Alegría hace en las redes educativas rurales, en este caso Fe y Alegría 54, como docentes, formadores, pues hemos ido entendiendo qué cosa es interculturalidad. Interculturalidad es respeto entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos. Un intercambio en la que yo tengo que llegar a esa comunidad y respetar, pero respetar de corazón, respetar
involucrarme a esa cultura de corazón, más no quizás involucrarme por cumplir algún trabajo en condiciones de igualdad. Ellos respetan mi cultura y yo respeto lo de ellos, compartimos esa cultura. Esas culturas donde tiene que haber el respeto o compartir en temas conductuales, en lo lingüístico o en los morales, o en lo moral, ¿no? En lo que son los valores. Si yo docente adolezco en conocer la lengua, tengo también que proponerme a aprender la lengua de la comunidad para poder interactuar, porque de no ser así, no podría llegar a comprender en su totalidad el tema de la cosmovisión de la comunidad. Y la comunidad igual tiene que comprometerse también a respetar mi cultura y de la misma manera aprender quizás mi cultura, lo que yo comparto. La siguiente diapositiva. No podemos hablar de interculturalidad o no puede ser reducida a una simple mezcla. A veces cuando decimos interculturalidad es mezcla de culturas, no es simple mezcla, sino, vuelvo a decir, es respetar, es compartir. La interculturalidad debe representar procesos dinámicos. Si queremos alcanzar este ideal que Fe y Alegría introduce en las redes educativas rurales, fomenta, pues unamos esfuerzos. Sé que a nivel del Ministerio de Educación realmente no hay mucha expectativa. Decía Lilian que la EIB tuvo su auge a nivel del ministerio, del 2011 a 2016 o 17, donde se empezó a trabajar con docentes EIB, materiales, capacitaciones, mucho presupuesto, y hoy en día creo que desde el ministerio no hay mucho interés por fomentar el tema de la interculturalidad, sabiendo que la educación intercultural bilingüe es un derecho de todas las comunidades nativas, comunidades rurales, y no solamente ya podemos hoy en día hablar de educación intercultural bilingüe a nivel de comunidades rurales, sino también ya en las ciudades por el mismo hecho de la migración. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, quizás en adelante algo más podemos ir compartiendo. Gracias. Muchas gracias, Ercilio. Muy importante tu intervención. Que ha retomado varios elementos vinculados a esta idea de identidad, de diversidad en el territorio, desde la experiencia de la comunidad. Y también hemos encontrado en tus palabras esta relación, tratar de exponer y de analizar lo que es la interculturalidad no como encuentro solamente, sino como intercambio, no mezcla, decías tú, y justamente esto nos tiene que llamar la atención sobre lo que implica, digamos, la labor del Estado, que muy bien lo graficabas tú, ¿no? Asegura el docente, pero más allá no. Y eso es una labor que no termina y efectivamente para tener una escuela potente, que respete, que desarrolle, no solo basta eso. Bien, muchas gracias, Ercilio. Les diría que por favor si pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, nos ayudarían para que luego en la siguiente ronda, luego que concluya María Amalia, podamos recoger algunas cuestiones y que en la siguiente ronda los ponentes puedan incluir algunas respuestas. María Amalia, bienvenida, por favor, te agradecemos tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Rafael. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación para compartir este conversatorio. Y, y bueno, en mi caso me toca hablar de la educación superior y los pueblos indígenas, ¿no? Ya hemos tenido una presentación sobre la situación de la EIB en general, poniendo mayor énfasis en el aspecto de la educación primaria, diría yo, ¿no? Porque hay un bache también que tenemos, un vacío que es un gran desafío, ¿no? Ver qué está pasando con la educación secundaria, ¿no? Pero
yo trabajo particularmente con el tema de pueblos indígenas y educación superior, y lo que voy a comentar está basado en mi experiencia como docente universitaria de estudiantes indígenas en en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también como responsable de un programa nacional de becas que tenemos en Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Em, los invito a prestar atención para comenzar a esta viñeta, ¿no? Y a las palabras de un líder quechua boliviano que resume lo que evidencia esta viñeta, ¿no? Él decía en el año 2008 que si bien los indígenas, los jóvenes indígenas están en la universidad, lo que sucede es que no se los ven, están invisibilizados, ¿verdad? El profesor Hilario recién comentaba que hay muchos jóvenes que han salido de su comunidad y que hoy día están en institutos superiores, en la universidad, pero ahí habría que indagar, ¿no? Realmente están, ellos se identifican como indígenas, como quechohablantes, en la universidad están reconocidos, y en resumen, las palabras de este líder quechua es que el problema es que se entra como indios y se sale como blancos, ¿no? Entonces, mi exposición va a estar principalmente centrada en esta problemática, ¿no? ¿Qué significa salir como blancos, ¿no? Como ya se dijo, la educación intercultural bilingüe es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, reconocido en la legislación vigente a nivel internacional y nacional. Particularmente la interculturalidad, si bien suele tratarse como un enfoque transversal en todas las políticas públicas y particularmente en las educativas, la interculturalidad no solo es un enfoque, sino que es una postura, ¿no? Una postura ética, política, de crítica y transformación de las relaciones de poder desiguales, racistas, enraizadas en nuestra sociedad, ¿no? Creo que tenemos que partir de este aspecto, ¿no? La educación la educación intercultural es, según la legislación vigente, se reconoce como algo que le compete a todo el sistema educativo. Por lo tanto, está incluida también en la educación superior. Y como ya señaló el profesor Hilario, hoy día hay muchos jóvenes indígenas que terminan la educación primaria, secundaria y logran acceder a la educación superior. Pero, ¿qué sucede cuando se ingresa a la educación superior? Hay una serie de obstáculos, limitaciones, desventajas que tienen los jóvenes para acceder, para permanecer y para finalizar sus estudios. Hay distintas experiencias, instituciones públicas y privadas que están en oferta hoy día y que logran superar algunos de estos obstáculos o dificultades que tienen la juventud indígena en la educación superior, pero también hay muchos desafíos, ¿verdad? Entonces, mi exposición va a estar basada en estos tres últimos puntos principalmente. En cuanto a cuáles son esos obstáculos, ¿no? Principalmente los centros educativos de educación superior están ubicados en las ciudades, ¿no? Por lo tanto, todo joven indígena que vive en una comunidad tiene que migrar hacia una ciudad para poder acceder a una universidad, a un instituto tecnológico, pedagógico. Y el hecho de emigrar implica el estar alejado de la familia y cambiar
su modo de vida y adaptarse a un medio de vida que generalmente le es hostil. Son jóvenes que de pronto no hablan fluidamente el castellano, em, se encuentran en una ciudad desconocida, con un ritmo de vida diferente y, por supuesto, está el problema económico, ¿verdad? No hay recursos suficientes, por lo tanto, muchos de estos jóvenes tienen que comenzar a trabajar y estudiar para poder mantenerse, o algunos tienen cierto apoyo de los padres o hermanos mayores o algún tutor o tutora que les pasa algún pequeño estipendio para poder mantenerse, pero que es eh, muy poco. Existe hoy día algunos programas de becas, como el que tiene Chirapa, pero que es muy poquito, apenas tenemos 50 jóvenes en 3 regiones, en Loreto, en Ayacucho y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero que son jóvenes que están haciendo su maestría y que están cada uno de ellos en diferentes regiones del país, porque el estudio de posgrado es de manera virtual. Pero principalmente estas becas son becas que, no en el caso de Chirapac, ¿no? Pero, por ejemplo, el programa de Pronavec, becas que ofrece el Estado, la dificultad que tienen es que no, no les permite en todos los casos elegir libremente la carrera que van a seguir. Por otro lado, también se enfrentan con otra dificultad, que es la baja calidad educativa con la cual vienen formados, ¿no? La educación en las áreas rurales sabemos que es de menor calidad que en las áreas urbanas y por lo tanto hay desigualdad de oportunidades. También tienen que enfrentarse con algunas debilidades o limitaciones o dificultades lingüísticas. Principalmente está el factor de la comprensión y la expresión en castellano, y en muchos casos que logran superar este aspecto, optan por abandonar su lengua originaria. Hay diferencias en el rendimiento académico. Hay ausencia de tutorías que sean interculturales en las universidades. Hay contenidos curriculares que les son ajenos, ¿no? Que son ajenos a su propia realidad y por lo tanto aparecen aquí una currícula que no contempla, ¿no?, los saberes y conocimientos propios, prevalecen los saberes y conocimientos occidentales, hegemónicos, y los jóvenes tienen que adaptarse a estos nuevos conocimientos y muchas veces abandonan sus formas propias de pensar, actuar, incluso llegando a negar y no valorar sus saberes propios, su lengua, y por lo tanto llegan a negar su identidad indígena, se invisibilizan en un medio que les es hostil. Por lo tanto, también encontramos un factor muy importante que es el racismo, ¿no? El racismo y la discriminación que deben enfrentar día a día en los diferentes centros de estudio, por parte de autoridades, por parte de los administrativos, por parte de los docentes, que lamentablemente muchos siguen con prácticas muy autoritarias o de desconocimiento de un trato de conocer quiénes son sus estudiantes y por lo tanto caen en prácticas racistas. Y sumado a todos estos factores, el problema recae de un modo mayor en las mujeres, ¿no? Las mujeres indígenas, su esfuerzo por acceder, permanecer principalmente y finalizar en la educación superior
es más crítico, ¿no? Más complejo, más difícil para ella. Entonces, decíamos que frente a este panorama se han desarrollado algunas experiencias educativas que algunas de ellas han sido promovidas por los propios pueblos indígenas, otras se han desarrollado junto con o desde los pueblos indígenas. Podemos mencionar, en primer lugar, que cuando todo joven que proviene de una comunidad desea acceder a la educación superior, hay un elemento que juega, que es tener que dar un examen de admisión y por lo tanto tienen que nivelarse, ¿no? Entonces, para esta nivelación tienen que acudir a academias que son caras y por lo general eh, mm, terminan, acceden a este examen de admisión, no aprueban, dan varios intentos, prueban varios intentos y finalmente terminan o en una educación pequeña, privada, me estoy refiriendo a los exámenes que se dan para las universidades nacionales públicas, ¿no? O a un instituto tecnológico o pedagógico, ¿no? Las universidades nacionales ofrecen algunos cupos para estudiantes indígenas por la modalidad de ingreso como pueblos indígenas o por violencia política, en el caso de la zona de Ayacucho, por ejemplo, con AUNCH, pero difícilmente se ofrecen esos cupos para carreras que son consideradas como las más duras, ¿no? No hay cupos para carreras como economía, derecho, medicina, y esto también frustra a los jóvenes porque tienen deseos de ser ingenieros o economistas o médicos, pero si no pueden acceder por el examen de admisión general, acceden por la modalidad indígena, pero solamente tienen estas carreras para elegir, ¿no? Para acceder. Si no logran acceder, entonces están las otras opciones, ¿no? Universidades privadas, pero también hay algunos programas especiales que se han implementado con planes de estudios diversificados que de pronto tienen un programa de tutoría, tienen cursos propedéuticos y articulan con las comunidades de origen. Es el caso, por ejemplo, de Formaviap, ¿no? En Iquitos. Y tenemos también la creación de carreras de educación intercultural bilingüe para nivel inicial y para primaria en universidades privadas que han sido creadas a raíz de este programa de becas Pronavec, y que eso ha permitido el acceso de muchos jóvenes a la universidad, pero como les decía, para la carrera de educación intercultural bilingüe. Y muchos de los jóvenes que ingresan a esta carrera ingresan por tener la oportunidad de acceder a la universidad, pero realmente no conocen, no saben qué es la EIB o no desean estudiar educación, ¿no? Su aspiración son otras carreras. Y finalmente tenemos experiencias como las universidades interculturales, que aquí tengo un pequeño cuadro que no pretendo describir cada una de ellas, solamente conocer que hay, bueno, la experiencia de Formaviap en Iquitos, que es un instituto superior de educación pública, que está en Loreto, la UNIA, ¿no? La Universidad Nacional de Intercultural de la Amazonía en Ucayali. Existió un programa descentralizado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Junín, pero que luego se transformó en lo que hoy día es la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Tenemos una universidad en Cusco, la Universidad Intercultural de Quillabamba,
y la Universidad Nacional Intercultural en Bagua, ¿no? En Amazonas. La mayoría, ¿no?, de estas universidades que tienen su nombre como intercultural, realmente no actúan como una universidad intercultural, ¿no? Finalmente, voy a comentar algunos desafíos. Ya estoy en el tiempo. En todo caso, después puedo ampliar algún aspecto, pero sí me gustaría plantear que el gran desafío es que las universidades, todas las universidades, tanto públicas como privadas, incluidos los institutos de educación superior, el gran desafío es que se interculturalice, ¿no? Recién el profesor Hilario hablaba de la interculturalidad, que no es un mero intercambio, ¿no? Sino que implica una revisión de las prácticas sociales, educativas que llevamos adelante, ¿no? Y el principal desafío sería disminuir estas prácticas racistas y discriminatorias existentes, ¿no? Realizar un cambio profundo en las instituciones, un cambio de actitud que sea verdaderamente intercultural en los profesores, en las autoridades, en los funcionarios públicos, contar con autoridades, un plantel docente y administrativo que estén sensibilizados con la cuestión indígena y que conozcan la cuestión indígena, la problemática de los pueblos indígenas, la problemática que presenta la juventud indígena, que realmente haya una horizontalidad en el trato, en el respeto, conocimiento de la diversidad, que estén comprometidos con un cambio, que sean responsables y que tengan interés en trabajar en una educación que sea intercultural, que no sea solamente el nombre. Es decir, necesitamos docentes de educación superior que estén formados en el marco de un enfoque intercultural. Necesitamos una educación superior más abierta a incorporar esa diversidad existente en el país e incorporar otras formas de conocimientos, de saberes, otras formas de producir esos conocimientos y saberes en sus planes de estudio y no solamente centrándonos en lo que es la educación, ¿no? Tenemos el acceso de jóvenes indígenas a la EIB, a la carrera de EIB, pero ¿qué pasa con las otras carreras? También tenemos jóvenes indígenas que de pronto han accedido no por la modalidad indígena, no por el programa dirigido para la carrera de IB, sino jóvenes que están en las distintas carreras y que también necesitamos que esas otras carreras se interculturalicen, ¿no? Tener una política institucional intercultural, lo cual implica promover un verdadero diálogo intercultural, un diálogo de saberes, y con la participación de todos, ¿no? Como decía el profesor Hilario, debe haber una participación de todos y todas, ¿no? Que, por ejemplo, puedan los sabios y sabias, los abuelos, abuelas indígenas acceder como docentes de la universidad, ¿no? Hoy día tenemos esa limitación que para ser docentes tenemos que tener maestría, por lo menos, y no se puede acreditar los saberes propios de los pueblos indígenas. Necesitamos, por ejemplo, producir tesis en las diferentes lenguas, no solamente en castellano, y por lo tanto necesitamos profesores indígenas que estén en la educación superior. Y finalmente, un aspecto importante que no he presentado cifras, porque tampoco tenemos un registro en las universidades públicas de cuántos jóvenes indígenas están estudiando en estas universidades, ¿no? Las universidades carecen de un registro étnico, lingüístico, cultural, ¿no? Diferenciado de sus estudiantes, ¿no? O sea, aquí el gran desafío es que la universidad conozca quiénes son sus estudiantes, ¿no? Entonces, con estas ideas los dejo. No sé si
con preguntas o en una segunda ronda podemos ampliar algunos. Muchas gracias, María Amalia. Muchas gracias a los tres panelistas. Ahora vamos a tener algunas preguntas. Yo voy a leer las preguntas que se han planteado en el chat y luego, por orden igual, les pediría a cada ponente que pueda hacer una breve presentación, comentar, probablemente recoger algún aspecto de las preguntas y comentar también algún elemento que les ha parecido, así como hemos comenzado a entretejer algunos comentarios, eh, ver si es que hay elementos de coincidencia o evidentemente de perspectivas en este campo de la educación intercultural bilingüe. La primera pregunta se dice, y creo que Lilian podría comentar un poco más, ante la crisis política de Perú y la de muchos otros países latinoamericanos, ¿en qué se ve más afectada la educación intercultural bilingüe en la actualidad? ¿Qué urgencias deberían priorizar? Hay otra pregunta que señala cuáles son los desafíos que hay hoy en día sobre la educación intercultural. Ya los tres presentadores han comentado algunas cosas, pero sí podríamos remarcar alguno por allí, ¿no? Por otro lado, la tercera pregunta, que ya va entrando en materia, digamos, también les pido a tanto a Ercilio como a María Amalia estén atentos, ¿cómo se concibe la interculturalidad en el ámbito educativo? María Amalia nos ha planteado unas cuestiones respecto a qué implica para la sociedad, las instituciones y los mismos actores educativos asumir no solamente el enfoque intercultural, sino también como una práctica ético-política, ¿no? Para transformar las relaciones de poder, ¿no? Y entonces en esa línea, pero en otras también, desde el aprendizaje, nos hablaba Ercilio, ¿no? ¿Qué implica la interculturalidad? Podemos comentar alguna cosa más. Y vienen dos preguntas que más van vinculadas a la problemática docente y la vocación, el llamado, ¿no? Que tienen los jóvenes para estudiar el EIB. ¿Qué dificultades tienen los profesores de la EIB para continuar su formación y capacitación docente? Estamos hablando de posgrados, otra formación, etc. ¿Cómo se discierne entre los jóvenes la opción por una vocación docente, siendo que quizás es la única fuente laboral estable en su comunidad y la única posibilidad de becas universitarias? Bien, son estas las preguntas, evidentemente que nos hacemos otras, pero quisiera entonces que podamos comentar brevemente algunas cuestiones. Lilian, por favor. Sí, Rafael, gracias. Sobre qué podríamos hacer en la situación en la que nos encontramos, voy a ponerme desde sociedad civil, que es desde donde creo muchos de nosotros actuamos en este momento. Yo creo que nos toca como fortalecer las organizaciones, ¿no? Nos toca tejer redes, nos toca articularnos con otros, nos toca agruparnos, o sea, armar respuestas colectivas. No veo posibilidades de salidas como muy institucionales ni muy individuales, ¿no? No, que toca realmente aún más fortalecer tejidos y redes, muy ligado a lo que Ercilio comentaba. Y también diría yo desde la acción local y regional. Lo nacional en este momento está bastante tomado, ¿no? Lamentablemente, lo nacional está actuando desde lógicas muy conservadoras, en todo sentido. Y entonces, lo local y lo regional creo que siempre puede constituir un espacio con mucha mayor posibilidad de articulación y de diálogo. Y me gustaría solamente mencionar un poquito sobre cuando mencionan los desafíos de la educación intercultural. Claro, yo creo que ahí tenemos como un poco lo que le llaman desafíos estratégicos y luego los prácticos. Por tocar un poco los estratégicos, creo que todavía nos toca, y lo que señalaba María Amalia también en sus imágenes, es como romper y quebrar de estos todavía paradigmas colonizadores que los mantenemos, ¿no? Todavía seguimos con ellos, estos estereotipos, y cómo tendríamos que fortalecer primero nuestras propias identidades, porque yo sí concuerdo con Carlos Iván de Gregory cuando él decía que todavía los peruanos a veces tenemos problemas de mirarnos al espejo y reconocernos y aceptar lo que estamos mirando, ¿no? Y entonces, por una parte es la aceptación de nosotros mismos, de quiénes somos,
y la construcción del otro con un otro igual, ¿no? Que entonces creo que ahí está lo clave, si realmente tú puedes entenderte como alguien valioso sin importar tu origen, tu etnia, tu género, tu raza, ¿no? Y más allá de, sino como un ser humano valioso, y también construir una narrativa del otro en esa misma lógica. Creo que ese es uno de los puntos neurálgicos para construir lo que llamamos una educación intercultural. Muchas gracias, Lilian. Muy importante tu aporte en esta línea que has profundizado, ¿no? Ercilio, ¿sí? Unas palabras. Sí, Sí. bueno, Rafael, Puedes, gracias. puedes intentar prender la cámara a ver si nos ayuda la señal. Sí. A ver, vamos. Apareció. Ah, bien, bien, Ercilio. Sí, sí, Rafael. Bueno, en realidad, creo que se escucha con cierto criterio, la ponencia de los tres, de María Amalia, de Lilian. Bueno, a la pregunta, ¿cómo se concibe la interculturalidad en el ámbito educativo? Dice, ¿no? Verlo como un enfoque que realmente reconoce, valora y promueve la convivencia entre personas de diferentes culturas, pero que esas culturas, esa valoración, ese enfoque que involucre nuevamente, voy a priorizar eso, que involucre a toda la comunidad educativa, que no sea solamente docente-estudiante. Si bien las políticas educativas van cambiando, los modelos educativos, hoy en día hablamos del desarrollo de competencias con el tema del Currículo Nacional de la Educación Básica. No necesitamos todavía desarrollar algún tema para desarrollar competencias. Si yo trabajo en una comunidad intercultural, puedo trabajar con sus propias culturas, con sus propios saberes, conocimientos, con los propios agentes educativos, desarrollar competencias. Porque si yo hablo de desarrollar competencias, pues realmente estamos hablando de que el niño o el estudiante sea competente en los diferentes espacios, en los diferentes campos. Si lo hace en su cultura, también lo va a poder hacer en las otras culturas. Entonces, creo que eso va a ayudar muchísimo. Entonces, es muy importante en este caso involucrarnos a la comunidad, reconocer, valorar, y ese enfoque debe estar centrado en ello. Muchas gracias, Ercilio. Muchas gracias por tan buen comentario. Muy interesante la perspectiva que nos aporta sobre lo que implica entonces la interculturalidad para las comunidades, ¿no? Y para la escuela, ¿no? Hay que decir que algo que mencionó María Amalia antes de darle el paso a ella era que efectivamente vemos qué pasa con la secundaria, ¿no? La secundaria IB prácticamente no existe, ¿no? Hay experiencias, sí, muy loables, pero digamos, pareciera que hay un salto, ¿no? Y mucho se juega en la primaria, ¿no? Mucho se juega en la primaria, lo que has comentado, ¿no? Y es importante reconocerlo, pero también pensar qué pasa en esa secundaria, qué está ocurriendo, cuáles son los procesos que se encaminan hoy día para poder potenciar este nivel. María Amalia, por favor. Y bueno, gracias, Rafael. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo planteado por Lilian y Ercilio, ¿no? Pero yo le agregaría algo más, ¿no? Si respondiendo a esta pregunta, ¿no? De cómo se concibe la interculturalidad en el marco educativo, em, yo diría que en realidad la interculturalidad no existe. La interculturalidad, existe sí un enfoque intercultural que podemos implementar, tomar, adoptar, ¿no? Pero la interculturalidad por sí misma no existe, sino que es algo que construimos, es una construcción. Y es una construcción que se va a alcanzar cuando revisemos nuestras propias prácticas sociales,
socioculturales, nuestras prácticas racistas desiguales, ¿no? que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, cuando revisemos nuestro currículo e incorporemos no solamente los saberes y conocimientos propios con los que trabaja Hercilio, sino que promovamos un diálogo intercultural, realmente ahí vamos a comenzar a construir la interculturalidad, ¿no? Y también yo soy de la línea que ve como importante también incorporar este enfoque intercultural en todo el sistema educativo y para todos y todas, ¿no? La educación intercultural debe ser eh, para todos y todas, porque eso sí nos permitiría revisar justamente esas prácticas racistas, ¿no? Conocer, cuando conozco la realidad del otro, no lo voy a discriminar, lo voy a entender, lo voy a comprender y voy a poder dialogar con ese otro distinto, ¿no? Pero si desconozco, voy a seguir desvalorizando la cultura, los saberes propios, ¿no? Los voy a seguir negando esa diversidad. Entonces, sí entiendo ese riesgo que planteaba Lilian, ¿no? De pronto, si planteamos la educación intercultural para todos y todas, entonces se nos desfigura ese sujeto de derecho, ¿no? Que son los pueblos indígenas. Pero por eso la gran aspiración es que todo el sistema educativo y todas nuestras prácticas, todo el sistema se interculturalicen, ¿no? Una gran utopía, como dice Fidel Tubino, ¿no? Una utopía, pero una utopía de pronto realizable a largo tiempo, ¿no? Pero por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Porque así como estamos, es muy difícil avanzar en el sentido que queremos avanzar. Muchas gracias, María Amalia, muchas gracias por esta última reflexión que nos sitúa también en la necesidad y el llamado a avanzar, ¿no? A desarrollar esfuerzos, como lo decía también Lilian, esfuerzos tercos, ¿no? Persistentes por desarrollar un proceso diferente en la sociedad, ¿no? Implica entonces la educación intercultural bilingüe eh, y el enfoque de interculturalidad, hacerlo realidad a partir de procesos que nos embargan, nos involucran como docentes, como personas también, ¿no? O sea, yo como docente universitario también he enseñado en el área y efectivamente hay un conjunto de desafíos que tenemos que asumir para cambiar nosotros respecto a lo que entendemos en las relaciones sociales, en la persona del otro, en el respeto por el otro y en la igualdad. Una de las cosas que decía Ercilio al inicio hablaba de que por qué hoy los estudiantes llegan a la educación superior, más allá de algunas oportunidades que se abren poco a poco con la sociedad, también lo decía, porque se van sintiendo importantes, ¿no? Porque las personas en la comunidad con una educación que brota y que los hace participar, también se van sintiendo importantes y por tanto su dignidad les permite desarrollar y potenciar algo que hemos estudiado en algunas experiencias en la universidad con estudiantes de beca 18 es justamente que es muy importante la agencia, es decir, el repertorio, las acciones, las ayudas, las relaciones comunitarias, familiares que tienen los alumnos para poder procesar su proyecto de vida en un medio distinto al cual, como decía María Amalia, tienen que adaptarse y esa adaptación implica 100.000 respuestas y muchas dudas, ¿no? Entonces, esto es un proceso que es muy desafiante para la sociedad peruana. Nunca en el Perú habíamos tenido tantos migrantes en Lima, por ejemplo, estudiando en educación superior. Habían habido muchos indígenas con fuerza, pero así, con este tipo de tratamiento, de abordaje, no es una cuestión muy simple y ha impactado también una generación de jóvenes que todavía no sabemos bien cómo vamos a ir respondiendo después en el futuro respecto a sus preguntas y sus anhelos y sus posibilidades de
inserción laboral, inserción social que puedan tener, ¿no? Bien, les agradecemos entonces por esta compañía, este espacio para conversar. Les reitero también el agradecimiento a todas las personas que se han podido conectar de diferentes puntos del país, desde Nieva, desde Trujillo, en fin, Apurímac, Cusco. También he visto gente de Bolivia, de Argentina, de Colombia. Y les agradecemos infinitamente por esta presentación, por este compartir, por escucharnos. Les invito también a tal vez a prender la cámara un momento rápidamente para poder eh, vernos un momentito y tomar la foto, tal vez, Natalia, si nos das una mano. Sí, yo justo iba a Sí. decirles eso, pero también quería comentarles, acabo de poner un enlace, ya no me dio el tiempo de escribir el texto, para que por favor podamos evaluar, es muy chiquito, para evaluar este espacio y que ustedes también nos digan sobre qué les ha parecido, pero también qué otros temas les gustaría que conversáramos en consigna. Así que, por favor, ahí se los estamos poniendo. Ojalá nos puedan ayudar. No nos vamos a demorar, como les digo, más de 3 minutos. Y sí, los invitamos a abrir sus cámaras. Yo voy a tomar la foto. Me dan un Señorita, segundito, lo voy a... disculpe, ¿puede dar el Sí, acceso porque no permite? ¿no? A ver, un segundo, No. disculpen. Debería de estar, a ver, denme un segundito, por favor. En este instante lo estoy... qué raro. Bueno, ya, ahora eh, yo creo que ya está. Ojalá, me dicen si todos pueden, por favor, ya estaba, pero no sé qué ha pasado. Lo he vuelto a actualizar. Espero todos puedan hacerlo, ¿ya? Voy a tomar la foto. Yo digo 1, 2, 3 y tomamos, ¿ya? Traten de sonreír. Son 2 cámaras. 1, 2, 3, chis. A ver, Ahí se están un abriendo. segundito que son dos pantallas. Así que denme, ya, ahí ya tomé la primera, tomo la segunda pantalla. A ver, 1, 2, 3, chis. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias Muchas por gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. gracias. No se olviden, por Gracias. favor, de hacer la encuesta. Los esperamos su retroalimentación. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Valioso el aporte. Gracias, Dios. Gracias, Gracias. David. Buenas noches. Gracias, Lilian. Gracias, Saludos. María Amalia. Gracias, Gracias. Lilian, María Cecilio. Amalia, Cecilio. Gracias. Muy Muchas gracias por Buenas todo. Muchas noches. gracias. Gracias. buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Adiós. Sí. Sí, vamos, sí. Ahí están pidiendo la grabación. Apenas, sí, vamos a consultar Gracias. si es que podemos compartirlas y se las hacemos llegar de ser así. Ok. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. 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 Estoy poniendo en sala de espera algunos. A ver. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.